Vamos entonces hoy a presentar cómo se simula una máquina jaula de ardilla operando como motor en MATLAB Simulink con el uso de las librerías de Simscape. Eh, Esto pues para terminar las actividades de esta semana para los grupos de máquinas eléctricas que estoy orientando para la Universidad de EXI. Entonces, vamos a trabajar la máquina como motor en uno de los modelos predeterminados. Ya he abierto aquí MATLAB. Sí, tengo la pestaña, la ventana principal de MATLAB. He creado un nuevo caso nuevo en Simulink y vamos a proceder a buscar los elementos con los que se puede trabajar este tipo de simulación. Siempre vamos a usar Simscape, que es nuestra librería básica para simulaciones eléctricas y electromecánicas. Vamos a irnos aquí a buscar cuál es la librería que nos sirve. En este caso es Specialized Power Systems, y de ahí vamos a buscar en Fundamental Blocks, en bloques fundamentales. Tenemos la parte de elementos y fuentes, y en la parte de máquinas tendremos todos los tipos de máquinas que vamos a poder trabajar. Entonces nosotros vamos a trabajar una máquina asincrónica o de inducción en el sistema internacional. ¿Listo? Entonces arrastramos este bloquecito y es el que vamos a configurar en primera instancia. Bien, mientras carga el bloque, correcto, vamos a mirar qué más necesitaremos dentro de los elementos fundamentales. Por ejemplo, aquí estamos en la parte de fuentes. Podemos ver la fuente trifásica, podemos ver la tierra, fuentes monofásicas y algunos elementos más que vamos a usar. Entonces comencemos pues con nuestra máquina de inducción. Entonces ya saben que MATLAB siempre tiene una ayuda disponible para ustedes dando doble clic en el bloque. Entonces aquí también nos aparecen los parámetros de simulación de la máquina. Ok. Vamos entonces a revisar que lo primero que podemos configurarle es qué tipo de máquina queremos. Puede ser una jaula de ardilla, una rotor bobinado, que es la que aparece por defecto seleccionada, o una jaula de ardilla doble. Vamos a decirle que es una jaula de ardilla. Vamos a decirle que si queremos aquí entonces, en esta opción, nos está preguntando que si queremos un modelo de máquina predeterminado por MATLAB o por Simulink. Podemos ver que sí, que aquí tenemos varias, ¿cierto? Vamos a escoger cualquiera, escojamos una no muy grande, por ejemplo la de 5.4 caballos de fuerza, 4 kilovatios, 400 voltios, 50 Hz, 1430 revoluciones por minuto. Ok. Cuando escojo el tipo de máquina, lo que va a suceder es que ella automáticamente me ha cargado los parámetros del circuito equivalente. Entonces puede ser observado aquí que me ha cargado las resistencias y las inductancias del circuito del estator, las resistencias y las inductancias del circuito de rotor, cuánto vale la inductancia mutua. Mire que son parámetros que no los puedo modificar, ya están cargados por defecto. Me dice cuál es la inercia, la fricción, el factor de fricción, el par de polos. Eso ya también lo tiene cuadrado aquí por defecto. Me dice cuál es el flujo de carga. Mechanical Power me dice que es 1.4 por 10 a la 6, 1.5 por 10 a la 6 vatios, o sea, si es por 10 a la 6 serían como 1000 kilovatios de potencia. Y lo único que yo tengo que hacer por ahora con esta máquina es darle las condiciones iniciales. Entonces miren que aquí me está diciendo que todo este vector de ceros
son las condiciones que yo le voy a poder modificar. ¿Y cuáles son las condiciones? El deslizamiento, el ángulo de desfase entre el rotor y el estator, los valores de las corrientes de las fases y los ángulos en grados de las corrientes de fase. Dejémoslo eso por defecto porque lo demás en cero, porque vamos a alimentarla con una fuente trifásica, y únicamente lo que vamos a cambiar aquí es este primer 0 por un 1. Acuérdese que cuando el deslizamiento de la máquina vale 1, ella se encuentra detenida, ¿cierto? Porque la velocidad mecánica es 0. Ok, listo. Y vamos a cambiar aquí el torque. Le vamos a decir que nosotros tenemos qué entrada mecánica necesita la máquina. Entonces vamos a decirle que sea la velocidad, o podemos decirle que sea el torque. Dejémoslo en torque. Ese torque será la inercia que la máquina tendrá que mover o que tendrá que vencer de la carga. Y aquí me está pidiendo en qué marco de referencia yo quiero visualizar las variables eléctricas y mecánicas. En el marco síncrono, en el marco del rotor, en el marco de referencia estacionario, o sea del estator. Vamos a usar por ahora ese marco de referencia estacionario. Como ven ustedes aquí, en el bloque me aparece un dibujito donde tengo acceso a los terminales de las fases del estator y a las fases del rotor. En el momento, o sea que por defecto el bloque viene configurado como una máquina de rotor bobinado. En el momento en que yo le dé aplicar, ella se va a volver una máquina eh, tipo jaula de ardilla, en donde se han desaparecido todos los bobinados, el acceso a los bobinados del rotor, y solamente me ha quedado disponible los bobinados del estator. Entonces, digamos, ahí he configurado mi máquina. Recuerde que por ahora estoy trabajando con unos parámetros de una máquina predeterminada por MATLAB. De todas las 21 máquinas que tengo aquí, he escogido la máquina número 15. Ok, me está dando una velocidad en RPM de 1430. Bien. Bueno, correcto, vamos a salir aquí, decirle OK, y esta es mi máquina. ¿Qué es lo que necesito entonces para que esta máquina opere como motor? Como motor, la máquina necesita una entrada eléctrica. Entonces lo siguiente que voy a hacer es irme al menú de fuentes de potencia y voy a arrastrar la fuente trifásica. Creo que es esa, o podremos buscar otra. Vamos a ver si es esta. Yo diría que usemos la segunda que tenemos. A ver, vamos a ver aquí. Y aterrizado, Y neutro, Y flotante. Y aquí tengo el valor de fase a fase, el valor RMS fase a fase de la máquina, el ángulo de la fase A y la frecuencia. Ok, esta tiene una impedancia interna, entonces no vamos a decirle que esta no. Vamos a usarla sin impedancia interna. Entonces aquí vamos a decir que vamos a variar la amplitud, que es una secuencia positiva donde la amplitud son, acuérdese que el modelo de la máquina necesitaba 400 voltios fase a fase, que el ángulo será 0 grados para la fase A, y que la frecuencia, acuérdese que la máquina decía que trabajaba para 50 Hz de frecuencia. Listo. No, esto lo dejamos tal cual. Modelación, tabla de tiempo, digámoslo así. Ok. ¿Qué estoy necesitando más? Estoy necesitando la tierra, eso lo debemos buscar aquí en elementos. Aquí está, ground, el terminal de tierra. Y vamos a conectar ahora sí. Y las fases, la fase A con la fase A, la fase B con la fase B, y la fase C con la fase C. En estos momentos yo tengo configurada la parte eléctrica de la máquina, pero todavía no le he dicho que quiero yo conectar. Entonces, quiero yo conectar al torque.
El torque es la inercia que va a vencer la máquina, o sea, la inercia de la carga que se le va a conectar en el eje. Para eso entonces vamos a irnos a los bloques más usados, a los commonly used blocks, y vamos a arrastrar un bloquecito de una constante. Con la constante agregada, entonces nosotros vamos a poderle cambiar el valor. Listo, vamos a hacer el valor del par para esta máquina es de 14, vamos a decirle que sean 14 newtons metro, o puede ser un par menor, vamos que el par de la máquina sea 10. 10, ok. Y vamos a conectar eso acá. Ok, está bien, está en 10. Listo. ¿Qué más estamos necesitando? Bien, como esto está funcionando a través de Simscape y en la librería de Specialized Power Systems o bloques especializados para sistemas de potencia, necesitamos darle a MATLAB una guía de cómo va a ser la simulación. Entonces, como una ayuda y para que pueda realizar todos los cálculos de potencia. Entonces, en este caso vamos a teclear aquí PowerGui en el buscador de Simulink Browser y vamos a ver si la encuentra. Correcto, y me dice que está en Simscape y en la parte de medidas. Vamos a ver si la encontramos acá. Entonces, measurements, se debe aquí. No la veo. ¿Dónde la ha dejado? Fundamental Blocks. Interfaz. No, bueno, entonces vamos a buscarla de nuevo. Select in Library View para saber dónde está. Ah, ok. Estaba en bloques fundamentales, pero está aparte, si no está dentro de ninguna librería. Es parándome en aquí. Ah, ok. Entonces arrastro simplemente el Power Key. Y él me va a dar las opciones siguientes. Me va a decir que puedo trabajar con una simulación de tipo continuo, de tipo discreta o una simulación fasorial. Entonces por ahora dejémosle eso en una simulación continua. Listo. Hasta ahí entonces he configurado toda la parte mecánica de la máquina, pero todavía no tengo cómo visualizar las salidas. Para visualizar las salidas lo que se estila es lo siguiente. Necesito buscar acá en Commonly Used Blocks un Bus Selector. ¿Sí? Ese es el que voy a poner por acá. Y ese se me voy a conectar directamente con la salida mecánica de la máquina. Cuando yo conecto ese Bus Selector y le doy doble clic, entonces él me va a preguntar aquí qué señales yo quiero ver de la máquina. Él se va a conectar y va a entender que el bloque a la izquierda de él es un bloque de una máquina de inducción trifásica y él me va a preguntar qué tipo de señales quiere que yo utilice para visualizar. Entonces, de aquí en adelante lo único que yo quisiera medir es las partes de eléctricas y la parte mecánica. Entonces escojamos. Como no tengo medidas en el rotor porque la máquina es una, no tengo bobinados porque la máquina es una jaula de ardilla, entonces no voy a mirar por ahora corrientes del rotor. Pero sí voy a, por ejemplo, mirar las corrientes del estator. Me está preguntando por corrientes en el marco estático o estacionario y en el marco de referencia sincrónico. Por eso aparece Q y aparece la corriente en el eje directo. No las vamos a usar, vamos a seleccionar fase A, fase B y fase C. Las envío para acá, ya guardé lo del estator y ahora mecánica. ¿Qué quiero mirar de la máquina mecánicamente? Entonces quiero ver la velocidad del rotor, que es la velocidad mecánica, y quiero ver el torque electromagnético generado por el entrehierro de la máquina. Le voy a dar seleccionar. Ok, se me ha ido el electro, por aquí selecciono de nuevo. Listo, 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me deja ver tensiones.
me deja solamente ver tensiones del estator en el eje A, D y Q. Entonces, digamos que va a tener 5. No me van a interesar más por ahora. Puedo también yo pedir las 3 corrientes de rotor. Si quieren, miremos las 3 corrientes de rotor también. Seleccionar. Aplicamos. Ahí me han salido un montón de señales. Miren, se me han llenado un montón de salidas en el bus selector. Lo voy a ampliar un poquito para que quede más fácil y voy a mirar. Y lo que tengo que hacer de aquí en adelante es agregar un scope con algunos otros elementos auxiliares para poder visualizar las corrientes. Entonces, miremos de nuevo aquí. Las 3 primeras son las corrientes de estator. Ok, podemos si quieren variar esto acá para que me quede más organizado esto. Remover las 3 corrientes del estator. Vámonos acá a las del rotor. Corrientes del rotor. Select. Ok, me hizo otra vez salir desordenado esto. No me deja. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Estator, corriente A, B y C. Seleccionar. Listo. Rotor. 1, 2, 3. Seleccionar. Y mecánica. Rotor speed. Y torque electromagnético. Seleccionar. Listo. Aplicar. Ok. Entonces ya sabemos que las 3 primeras son las corrientes del estator. Para poderlas ver, entonces vamos a usar un MUX. Voy a pasar acá un MUX. Le voy a decir que el número de entrada son 3. Voy a conectar este aquí. Ahí me está dando los nombres de las variables. Miren, estoy tomando las 3 ecuaciones, las 3 corrientes. Las 3 corrientes. Y ahora me voy a ir aquí a Syncs, que es donde está la librería, donde están los scopes. Y voy a arrastrar entonces ahora mi scope. Y al scope le voy a conectar efectivamente. Vamos a hacerlo un poco más para no tapar los nombres de las variables. Perdón. Ok. Listo. Entonces ahí tengo las 3 corrientes del estator. Yo puedo repetir lo mismo, copiar este scope, control C, control V. Se ha bloqueado un poquito ahí. El computador está poniendo problemas ya. Dejémoslo que piense un poco, que procese. Listo, ahí está. Y voy a hacer lo mismo para qué, pero esta vez para las corrientes del rotor. Entonces, como yo ya sé cuáles son, porque he organizado el bus selector, entonces estaba aquí, corriente de rotor fase A, corriente de rotor fase B, corriente de rotor fase C. Bien, la siguiente salida entonces es la velocidad mecánica en radianes por segundo. Entonces voy a usar el siguiente bloque para convertir las radianes por segundo a revoluciones por minuto. Me voy aquí a Commonly Used Blocks, selecciono un bloque de ganancia, conecto ahí al bloque de ganancia la señal de velocidad y aquí le voy a decir lo siguiente, necesito eso, entonces es 60 dividido 2. No sé si me está pidiendo aquí un posible por, pongámosle para no, 2 por pi, aplicar. Con eso estoy garantizando que es lo que esté midiendo, la velocidad con la que estoy midiendo acá, sea la velocidad en radianes, de radianes por segundo, sea la velocidad en revoluciones por minuto. Y me faltaría el scope para poder mirar la parte del torque. El torque sí lo voy a mirar directamente. Entonces ahí está el torque. Listo. Vamos a organizar un poco más esto. Giramos todo esto por acá.
Movámoslo para que no nos queden las cosas superpuestas. Podemos verlo más fácilmente. Ok, creo que ahí están bien. Y no creo que sería más. Podemos ir llamando aquí también los scopes. Este puede ser stator currents. Este puede ser rotor currents. Este es el mechanical speed, RPM. Y este será electromagnetic torque. Listo. Creo que no es más. Entonces, ajustamos el modelo para que se vea bien y démosle 10 segundos por ahora, mucho tiempo. Démosle 1 minuto, 3 segundos para que la simulación no tarde mucho y crucemos dedos a ver si no me está faltando nada. Ah, ok. Me va a pedir aquí que lo guarde. Entonces vamos a decirle aquí, dámosle un nombre al archivo. Perfecto, lo voy a guardar dentro de MATLAB, en la carpeta MATLAB, y le voy a decir que este es un motor de inducción, más bien así, Squirrel Cage Induction Motor 3F, y vamos a decirle que este va a ser el 1, de la prueba 1. Squirrel Cage, máquina de inducción, jaula de ardilla, motor de inducción, jaula de ardilla, Squirrel Cage Induction Motor, Save, listo. Démosle tiempo a que lo guarde. Y mientras él guarda y lo ubica, entonces podemos comenzar a simularlo en un ratito más que termine ahí de guardar. Listo, acá ha terminado de guardar. Entonces vamos a dar aquí Run. Ok, parece que todo está en orden. Está rodando la simulación. Va a ser un poquito demorada, dejémoslo que ruede. Correcto, ahí está rodando el tiempo. Miren, ya rodó los 3 segundos. Ok, vamos a mirar entonces ahora los scopes, que son los resultados que podemos mirar. Vamos a ver qué pasó con las corrientes de estator. Ok, me presenta un transitorio un poquito grande, hasta 80 amperios en el transitorio. Después baja a la mitad, 40, eso está pasando casi en un punto 25, punto 3 segundos. Y a partir de punto, bueno, vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a ver. Vamos a tomar este primer segundo de simulación. Correcto. Mire que todavía aquí se puede ver perfectamente el transitorio de la máquina. Está en punto 35 más o menos. Ella ya se estabiliza. Aquí va estabilizándose las fases. Mira, acá hay inversiones de fase. Sí, aquí hay otra inversión de fase. Pero todo esto está ocurriendo en un tiempo muy pequeño que se considera transitorio. Si yo ajusto Restore View, mire que el transitorio dura apenas 0.35 segundos y de aquí para acá yo ya voy a ver las corrientes en estado estacionario. Aproximadamente son 10 amperios por lo que veo. Vamos a tomar unos pocos ciclos. Correcto. Vamos a hacerlo entonces de otra forma para poder ver mejor esas corrientes.
Acá, listo. Ahí tengo el sistema trifásico de corrientes del estator, stator currents. Dejémoslo por este lado. Vamos a ver las corrientes de rotor. Ok, mire las corrientes de rotor cómo cambian. Estamos en los mismos 3 segundos de simulación. Acuérdese que la frecuencia de las corrientes de rotor no siempre es, en este caso, la misma frecuencia de las corrientes del estator. ¿Por qué? Porque tengo un deslizamiento presente en la máquina. Acuérdese que nosotros configuramos el deslizamiento para que la máquina comenzara parada. Entonces digamos esto aquí y le doy a ajustar aquí. Ok, mire, tengo aproximadamente 6 amperios y aquí tengo aproximadamente el doble, 12 amperios, 13 amperios entre estator y rotor de máquina. Bien, esa sería la parte del chequeo de la parte eléctrica. Ahora vamos a revisar qué pasa con la parte mecánica. Vamos a apagar aquí esto por ahora. Listo. Vamos a ver qué pasó con la velocidad mecánica. Ok, me ha gustado este resultado. Vamos a hacerle con esta, una lupita. Mire que el par se queda exactamente en 1000. Esta es que, perdón, esta es la velocidad. ¿Cuánto era? El modelo era de 1430 revoluciones por minuto. Vamos a ver si eso se cumple. Aquí tenemos, mire, dura exactamente el transitorio de los .35 y de ahí en adelante la máquina queda girando a una velocidad constante de aproximadamente 1430-1450 revoluciones por minuto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad mecánica está bien simulada. Vamos a ver entonces cómo nos da el torque electromagnético. Ok, el torque electromagnético también presenta un transitorio y después la máquina queda girando con una fuerza constante. Esa fuerza constante, entonces la vamos a determinar aquí. Digamos que no me interesa tanto esta parte del transitorio. Correcto, estoy a más o menos 15 newtons metro, es lo que me está entregando. Deben ser 10, vamos a mirar si son 10. Sí, ahí está un poquito más encima de 10, mire. Porque es la inercia que la máquina tenía que vencer, ¿sí? Si no estamos errados en nuestra apreciación de la simulación, nosotros habíamos puesto una inercia de 10. ¿Qué pasa si yo ahora cambio ese par? Y le pongo, por ejemplo, 15. Aplicar, ok. Aquí me ha quedado una E mayúscula, mechanical. Listo, vamos a volver a simular. Ok, vamos a mirar de nuevo ese torque. Parece que ha subido un poco más. Vamos a hacer un zoom aquí pequeñito. Sí, mire, está en 15. Entonces ha subido el torque. La máquina todavía es capaz, este modelo de la máquina de inducción es capaz de simular, de jalar esa carga mecánica de 15 newtons metro. Bueno, vamos a ver qué pasó acá con las corrientes de rotor. Vamos aquí a ajustar. Ok, deben haber aumentado un poco en magnitud. Vamos a mirar esto aquí. Sí, es un poquito más de 6 ahora, mire. Correcto, esto está bien. Y el estator, listo. Entonces, este video, mira, aquí se nos ha puesto la cosa un poco más interesante. Se mantiene el transitorio en el estator y puedo revisar el estado transitorio, digo el estado estacionario. Perfecto, están perfectas, balanceadas y desfasadas entre sí. 120 grados. Perfecto. Listo. Entonces, por ahora, este primer video yo creo que termina ahí. Después veremos otra alternativa a la simulación, que es con unos bloques un poco más modernos de Simscape y una máquina que también se deja configurar otros parámetros de rotor, de estator. O después miraremos, miraremos también cómo hacer para que cambiemos esta máquina y pongamos otra máquina diferente. Mira que aquí estaba dando la velocidad. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, no? Y él me va a permitir ingresar los parámetros de mi circuito equivalente. Bueno, entonces esta será una primera aproximación a nuestra simulación de máquina de inducción de jaula de ardilla y lo siguiente que tendremos que hacer es ver cómo se puede simular un arranque, ¿cierto? A mí me interesa ver esa máquina arrancando con un controlador, por ejemplo, con un arranque mecánico Y delta, electromecánico,
o después hacer control sobre esta máquina. Pero eso ya será para los cursos avanzados o para los estudiantes y las estudiantes que quieran formar parte del semillero de CIFE, sistemas de semillero de investigación en fluidos y energía, y que puedan entonces avanzar un poco más en su conocimiento de máquinas y hacer controles tanto para motores, o la máquina operando como motor, por ejemplo para velocidad variable, o para la máquina trabajando como generador, por ejemplo un generador eólico basado en jaula de ardilla. Por ahora entonces no es más, les agradezco por su atención y espero que también les sea fácil simular y repetir esta simulación en sus casas. Muchas gracias y que estén muy bien.